Permítanme contarles sobre el día en que el Centro de Evaluación Galáctica aprendió por qué nunca se debe subestimar a los humanos. Aún más importante, porque nunca se les debe dar acceso a equipo básico de supervivencia sin supervisión. El Centro de Evaluación Galáctica había estado realizando su famosa prueba de aptitud para la supervivencia durante más de 3 siglos. Era un concepto simple: tomar un representante de cualquier especie, enviarlo a la luna de pruebas Gamma 7, darle un kit de supervivencia estándar y ver si pueden construir un refugio básico en 6 horas. La mayoría de las especies lograron un refugio con suerte. Los ceparines solían rendirse después de 2 horas y pasaban el resto del tiempo meditando. El colectivo Crystalline simplemente se quedaba allí, vibrando amenazadoramente hasta la hora de recogerlo. El profesor Krent había administrado esta prueba 2847 veces. Era un baldoriano, lo que significaba que parecía una mezcla entre un bibliotecario y un avestruz muy crítico, con 4 brazos perfectos para tomar notas y expresar decepción simultáneamente. Había visto todas las variantes posibles del fracaso, desde los blobites que literalmente se derretían bajo presión hasta las especies guerreras que intentaban intimidar a las rocas para que formaran refugio. Pero hoy era diferente. Hoy, tenía un humano. Jake Martínez había sido inscrito para esta prueba por su compañero de cuarto Zipi, un arcturiano bien intencionado que pensó que sería supereducativo para Jake participar en programas académicos interespecies. Zipi había llenado todo el papeleo mientras Jake estaba en el trabajo, lo cual era o el gesto más considerado de la galaxia o la excusa perfecta para una broma pesada cósmica. Bueno, déjame aclarar esto, dijo Jake, leyendo las pautas de evaluación mientras estaba sentado en la sala de espera que parecía una consulta de dentista diseñada por alguien que solo había oído descripciones de muebles terrestres. ¿Quieres que construya un refugio en una luna con suministros básicos en 6 horas? El profesor Krent asintió con los 4 brazos simultáneamente. Correcto. La prueba está diseñada para evaluar la capacidad de resolución de problemas bajo presión, la gestión de recursos y los instintos básicos de supervivencia. La mayoría de las especies logran una estructura rudimentaria de cobertizo, lo cual se considera un aprobado. Jake miró la lista de equipo: raciones de emergencia, pastillas purificadoras de agua, cuerda básica, un cuchillo pequeño, una baliza de emergencia, una manta térmica y varias herramientas de metal que parecían diseñadas por un comité de ingenieros que nunca antes habían manejado herramientas. Y las condiciones climáticas, duras pero soportables, menos 40 grados centígrados, tormentas de viento ocasionales, baja presión atmosférica, nada que los humanos no hayan experimentado antes, según nuestros registros. El asistente del profesor Krent, Blixo, una criatura nerviosa que parecía un hurón con cafeína y pulgares oponibles, estaba ocupado instalando el equipo de monitoreo. El protocolo estándar era simple: observar, documentar e intentar no reírse cuando el sujeto de prueba inevitablemente fallara de manera predecible. ¿Alguna pregunta antes de empezar?, preguntó el profesor Krent, con un tono que sugería que se trataba de una mera formalidad. Jake se levantó y se estiró, con el mismo aspecto que alguien que iba a pasar el fin de semana haciendo jardinería en lugar de luchar por sobrevivir en una luna alienígena. Sí, de hecho, ¿hay alguna restricción sobre lo que puedo construir? LXO y el profesor Krent intercambiaron miradas. En 2847 pruebas, nadie había preguntado por restricciones. La mayoría de las especies estaban demasiado ocupadas preocupándose por los requisitos básicos. Bueno, no, dijo el profesor Caen lentamente. Los parámetros simplemente establecen que debes construir un refugio adecuado para sobrevivir. No hay límites máximos especificados. Jake sonrió, y algo en esa expresión debería haber sido la primera señal de alerta. Era el tipo de sonrisa que sugería que Jake acababa de darse cuenta de que estaba a punto de divertirse mucho más de lo que nadie había planeado. Perfecto. Hagámoslo. Probar la luna Gamma 7 fue tan acogedor como un congelador lleno de cristales rotos. El paisaje parecía como si alguien hubiera tomado Marte,
lo hubiera pintado de gris y luego lo hubiera azotado con un mazo por si acaso. Afloramientos rocosos sobresalían como la idea universal del arte moderno, y el viento aullaba con el entusiasmo de un avancée que ha tenido un día particularmente malo. Jake se materializó en la superficie mediante un rayo de transporte, junto con su equipo de supervivencia y otros 3 sujetos de prueba que tuvieron la mala suerte de estar programados para la misma sesión. Estaba Glor, un corpulento brontellano que parecía capaz de levantar un planeta pequeño en press de banca, pero que en ese momento observaba las rocas con la confusión de quien intenta resolver cálculos con un crayón. Junto a él estaba Susurro de Lluvia, un delicado Ateterion cuya especie era conocida por sus perspicacias filosóficas y su completa incapacidad para realizar cualquier tarea que se asemejara al trabajo físico. El tercer concursante era Clank, un ser mecánico del colectivo Servo que técnicamente no necesitaba refugio, pero participaba en estas pruebas por razones que probablemente tenían sentido para los robots. La voz del profesor Krent resonó a través de los dispositivos de comunicación que les habían proporcionado. Sujetos de prueba, tienen 6 horas a partir de ahora. Por favor, procedan con la construcción estándar del refugio. Lorok empezó a recoger piedras de inmediato con la metódica determinación de quien sigue un manual de instrucciones escrito en un idioma que no entendía del todo. Susurro de Lluvia empezó a colocar pequeñas piedras en lo que podría haber sido un cimiento o un jardín zen. Clank se quedó allí calculando los ángulos óptimos mientras emitía suaves pitidos. Y Jake caminaba, no recogía materiales, no comenzaba la construcción. Simplemente recorría toda la zona de pruebas como si estuviera realizando un estudio de terreno. Había sacado lo que parecía un trozo de cuerda y medía distancias entre varias formaciones rocosas, tomando notas ocasionalmente en la palma de la mano con un trozo de carbón que había sacado de su kit de emergencia de vuelta en la estación de monitoreo. Vixo actualizaba su registro de observación. Se observaron patrones de comportamiento estándar. El sujeto bronticiano mostraba la típica confusión con respecto al uso de herramientas. El sujeto ateterano había comenzado una reflexión filosófica sobre la composición mineral. La unidad Servo calculaba como se esperaba. ¿Y el humano?, preguntó el profesor Krent, aunque observaba las pantallas con creciente desconcierto. Bueno, señor, parece que está explorando. Ha cubierto aproximadamente 2/3 del área de pruebas y ha realizado 17 mediciones distintas. Esto era inusual. La mayoría de las especies entraron en pánico de inmediato o comenzaron a recolectar materiales de forma frenética y desorganizada. Los pocos candidatos exitosos solían encontrar una buena pared rocosa y comenzaban a construir un simple apoyo contra ella. Ninguno de ellos había tratado la primera hora como si estuviera realizando un estudio geológico. Jake había completado su circuito y se encontraba en lo que parecía ser el centro exacto del área de pruebas. Se arrodilló, quitó algunas rocas sueltas y comenzó a cavar. No el desesperado escarbar que solía caracterizar los intentos de construir refugios, sino una excavación metódica, como la de alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Profesor, dijo Vixo, con ese tono de voz que sugería que estaba viendo algo que no encajaba en ninguna de sus categorías de observación prescritas. El humano parece estar cavando cimientos. ¿Qué? Unos cimientos, señor. Ya sabe, la base estructural que sostiene un edificio. Está creando una excavación rectangular de aproximadamente 3 por 4 metros. El profesor Krent miró fijamente el monitor. En 2847 pruebas, la palabra cimientos nunca había aparecido en sus informes. La mayoría de las especies se emocionaban si conseguían apilar rocas sin que se cayeran. Mientras tanto, Jake había pasado a la segunda fase del plan maestro que se estaba desarrollando en su cabeza. Había abierto sus raciones de emergencia y les estaba haciendo algo que definitivamente no era comer. En cambio, parecía estar mezclándolas con agua y una especie de polvo que había raspado de las propias rocas. Blixo, dijo el profesor Krent lentamente. ¿Qué hace exactamente el humano con su comida? Blo ajustó la cámara para verlo más de cerca.
Creo, señor, que está haciendo hormigón. El silencio en la estación de monitoreo era ensordecedor. En las pantallas, Gar seguía intentando descifrar cómo funcionaba la cuerda. Susurro de lluvia había alcanzado un estado de unidad meditativa con un montón de piedras, y Clank se había calculado a sí mismo en un bucle recursivo. Pero el humano estaba sentando las bases de lo que empezaba a parecer menos un refugio y más el comienzo de un pequeño proyecto de construcción. El profesor Krent se dio cuenta de que tal vez necesitaría llamar a su supervisor. 2 horas después del inicio de la prueba, el profesor Krent experimentaba lo que los humanos llamarían una crisis existencial. Aunque los valdoranos suelen expresar esto mediante la toma de notas cada vez más frenética y el nervioso erizarse las plumas del cuello, los demás sujetos de prueba se desempeñaban exactamente como se esperaba. Glor había logrado crear algo que, con generosidad, podría llamarse un cobertizo si se entrecerraban los ojos y tenía estándares muy bajos de integridad estructural. Susurro de lluvia había trascendido la necesidad de un refugio físico y ahora componía lo que parecía poesía interpretativa sobre las implicaciones filosóficas de la resistencia al viento. Clank había calculado con éxito 47.000 configuraciones diferentes de refugios y estaba paralizado por la abundancia de opciones. Jake, mientras tanto, de alguna manera había convertido su sección de la luna de pruebas Gamma 7 en lo que solo podría describirse como una obra en construcción. Los cimientos que había colocado ahora se estaban endureciendo bajo el sol alienígena, y él había pasado a la segunda fase de su misterioso proyecto. Lixo, dijo el profesor Krent, elevando su voz a frecuencias que hacían vibrar los equipos cercanos en señal de compasión. Por favor, explícame cómo el humano ha conseguido aproximadamente 6 veces más materiales de construcción que los que se proporcionaban en su kit. Bixo consultó sus instrumentos y luego los revisó 2 veces, con la esperanza de que no funcionaran correctamente. Bueno, señor, parece que ha estado pidiendo prestado. Tomando prestado de los demás concursantes. Señor, cuando el primer intento de refugio de Glorak se derrumbó, el humano le preguntó si podía ayudar a limpiar los escombros. Ahora ha incorporado esas rocas a lo que parece ser un sistema de muros de carga. De igual manera, cuando Susurro de lluvia alcanzó la iluminación espiritual y abandonó su construcción material, el humano le pidió amablemente permiso para reutilizar sus materiales. El profesor Krent observó con horror y fascinación cómo Jake se acercaba a Clank, quien seguía paralizado por una parálisis computacional. Jake parecía tener una conversación amistosa con el robot, señalando su creciente estructura y haciendo lo que parecían ser sugerencias útiles. ¿Y ahora?, preguntó el profesor Krent, aunque no estaba seguro de querer saberlo, el humano ha convencido a Clank de que la solución de refugio más eficiente es la construcción colaborativa. Clank ahora proporciona cálculos de ingeniería y trabajo con herramientas de precisión a cambio de, creo que el humano lo llamó, oportunidades de subcontratación en el creciente mercado de la construcción galáctica. Esto no tenía precedentes. La prueba de aptitud para la supervivencia fue diseñada para hacer una evaluación individual. La idea de que alguien pudiera convertirlo en una empresa cooperativa nunca se les había ocurrido a los diseñadores de pruebas, sobre todo porque nunca se le había ocurrido a ninguna especie en la historia de la galaxia. La mayoría de las civilizaciones veían las situaciones de supervivencia como un ser independiente, no como oportunidades para establecer contactos. Jake había comenzado lo que parecía ser la fase de construcción vertical de su proyecto. Usando un sistema de poleas que había improvisado con cuerda y una especie de mecanismo de palanca construido alrededor del afloramiento rocoso más grande, elevaba materiales para crear lo que, sin duda, era un segundo nivel. Un segundo nivel, repitió el profesor Krent como si decirlo en voz alta lo explicara, está construyendo un segundo nivel. Sí, señor. Y si no me equivoco al leer estas medidas, está incorporando posiciones defensivas. ¿Posiciones defensivas? Esas no son ventanas, señor. Son saeteras. Y esa sección elevada del muro este proporcionaría una excelente cobertura para ataques a distancia. El profesor Krent miró fijamente el monitor.
Se suponía que la prueba evaluaría habilidades básicas de supervivencia. En cambio, el humano parecía estar construyendo lo que los historiadores militares podrían reconocer como una posición fortificada adecuada para resistir un asedio. Este fue el éxito más espectacular en la historia de la prueba de aptitud para la supervivencia o el fracaso más espectacular en la comprensión de la tarea. Lo peor era que Jake parecía estar divirtiéndose. Mientras que otras especies solían pasar la prueba en diversos estados de pánico, confusión o pavor existencial, el humano silbaba de verdad como si se estuviera divirtiendo como la gente cuando jugaba con herramientas eléctricas los fines de semana. Dijo el profesor Bixo, con la voz adoptando el tono de alguien que da noticias que nadie quiere oír. Creo que podríamos tener un problema. ¿Solo uno? Bueno, no, señor. Varios. Primero, la estructura que está construyendo parece superar las capacidades de ingeniería estructural de la mayoría de las civilizaciones galácticas. Segundo, de alguna manera creó lo que parece ser un sistema de ventilación rudimentario usando principios que no reconozco. Y tercero, Blexo hizo una pausa, comprobando sus lecturas de nuevo. Tercero, señor. Creo que está construyendo una chimenea. Y donde hay una chimenea, suele haber. Ambos miraron el monitor justo a tiempo para ver a Jake probando lo que sin duda era un sistema de calefacción que había construido con materiales que definitivamente no estaban en el kit de supervivencia estándar. El profesor Krent buscó su dispositivo de comunicación de emergencia. Definitivamente era una situación de llamar a su supervisor. Lo que sucedió después se convertiría en el caso de estudio número 1 en el manual revisado del Centro de Evaluación Galáctica, en la sección titulada «Porque los humanos nunca deben quedarse sin supervisión con equipos básicos de química». Jake había desaparecido dentro de su estructura, cada vez más parecida a una fortaleza, durante aproximadamente 27 minutos. El profesor Krent pasó esos 27 minutos dando vueltas en círculos, mientras Bixo actualizaba frenéticamente los registros de observación, que empezaban a parecer menos documentación científica y más los sueños febriles de alguien que había comido demasiada fruta fermentada. Cuando Jake emergió, llevaba lo que parecía un aparato improvisado construido con el sistema de purificación de agua, varios componentes metálicos de la baliza de emergencia y lo que sospechosamente se parecía a las resistencias de la unidad de regulación térmica que se suponía que impedía que los sujetos de prueba murieran congelados. Lixo, dijo el profesor Kren con el tono cauteloso de alguien que se esfuerza por no sufrir un colapso nervioso. Por favor, dime que el humano no acaba de desmantelar equipo de soporte vital crítico para construir algún tipo de arma. Lixo ajustó los sensores de monitoreo y amplió la imagen para observar más de cerca. El dispositivo que Jake estaba ensamblando tenía múltiples cámaras, una serie de tubos que desafiaban varias leyes de la física y un mecanismo de recolección que parecía propio de un laboratorio, no de una situación de supervivencia. No creo que sea un arma, señor. ¿Entonces qué es? Bueno, basándome en la configuración y en el hecho de que ahora está añadiendo lo que parecen ser raciones de emergencia molidas a una de las cámaras, creo que ha construido una máquina de café. El silencio en la estación de monitoreo era tan absoluto que se podía oír el zumbido del equipo a 3 habitaciones de distancia. Los antebrazos del profesor Kren colgaban inmóviles a sus costados mientras su cerebro intentaba procesar información que simplemente no encajaba en ninguna categoría conocida de comportamiento racional. «¿Una máquina de café?», repitió lentamente. «Sí, señor. Ha creado un sistema de calentamiento químico usando pastillas purificadoras de agua como catalizador. Conectó un sistema de presión a la fuente de alimentación de la baliza de emergencia y diseñó lo que parece ser un sistema de filtración con componentes que ni siquiera puedo identificar. Y ahora parece que está preparando café. Señor, puedo detectar la firma térmica del líquido caliente. Y definitivamente se percibe un aroma en el monitor». Jake operaba su sistema de preparación improvisado con la confianza despreocupada de quien acaba de resolver uno de los problemas esenciales de la vida. Salía vapor de varias partes del aparato.
Se oían varios pitidos de satisfacción que sugerían que lo que fuera que le había hecho a la electrónica funcionaba como debía, y el propio Jake estaba allí de pie con la expresión de quien está a punto de tomar su primera taza de café en varias horas. «Esto es imposible», murmuró el profesor Krent. «Los parámetros de prueba solo cubren las necesidades básicas de supervivencia. No hay ningún escenario en el que la preparación de café deba ser posible con los materiales proporcionados». Y aún así, Bixo señaló con la amabilidad de quien dice lo obvio, «Ahí está». Jake dio un sorbo a lo que parecía ser una taza de metal hecha con parte del contenedor de los kits de emergencia. Su expresión sugería satisfacción, como la de quien acaba de resolver un crucigrama particularmente difícil. Luego hizo algo que daría que hablar en círculos de xenoantropología durante décadas. Se tomó un descanso. No el tipo de descanso que solían tomar los sujetos de prueba exhaustos, donde se desplomaban desesperados y contemplaban la futilidad de la existencia. Jake acercó lo que parecía ser una silla improvisada que había construido con materiales sobrantes, la colocó en lo que era claramente el lugar más pintoresco de la recién terminada plataforma de observación de su fortaleza, y se sentó a disfrutar de su café mientras admiraba su trabajo. Mientras tanto, su proyecto de construcción continuó sin él. «Profesor», dijo Blixo, con una voz que sugería el equivalente a la histeria en su especie. «La fortaleza parece estar construyéndose sola». Desafortunadamente, esto era cierto. Al parecer, Jake había instalado una especie de sistema automatizado con poleas, contrapesos y lo que parecía una serie de liberaciones temporizadas que seguían moviendo materiales y ensamblando componentes estructurales incluso mientras tomaba café. Era como ver una máquina de Rube Goldberg diseñada por alguien con un título de ingeniería y un desprecio absoluto por los principios básicos de la psicología de la supervivencia. «¿Cómo es posible?», preguntó el profesor Quint. «Creo, señor, que mientras estábamos concentrados en la máquina de café, el humano completaba simultáneamente lo que parece ser un sistema de automatización integral. Esencialmente, ha convertido el proceso de construcción en una operación mecánica que se autoperpetúa». En la pantalla, Jake terminó su café, se levantó y se estiró como quien acaba de disfrutar de un agradable intermedio. Luego se acercó a revisar sus sistemas automatizados, realizó algunos ajustes menores que de alguna manera mejoraron su eficiencia y comenzó lo que parecía ser la tercera fase de su misterioso plan maestro. Los demás sujetos de prueba, para entonces, habían abandonado por completo cualquier pretensión de supervivencia individual. Glor estaba de pie al borde de la obra de Jake con la expresión de quien observa la magia. Susurro de lluvia había alcanzado un nuevo nivel de iluminación filosófica que parecía implicar muchos gestos hacia la fortaleza de Jake y emitir sonidos que probablemente significaban, como demonios, en su lengua materna. Incluso Clank había dejado de calcular y simplemente observaba con lo que podría haber sido una admiración robótica. «Señor», dijo Blixo, consultando su cronómetro, «solo llevamos 3 horas de una prueba de 6 horas». El profesor Krent miró el monitor donde Jake estaba haciendo algo que involucraba metalurgia avanzada y lo que parecía ser el inicio de una matriz de comunicaciones, y se dio cuenta de que llamar a su supervisor ya no era suficiente. Iba a tener que llamar al departamento de cosas imposibles. El temporizador de 6 horas había expirado con toda la fanfarria de una broma cósmica. El profesor Krent se materializó al probar la superficie de la luna Gamma 7 mediante un rayo de transporte, agarrando su tableta de evaluación y lo que le quedaba de dignidad profesional. El protocolo estándar le exigía realizar pruebas individuales, evaluar el refugio de cada concursante, calificarlos en una escala del 1 al 10 según su integridad estructural y viabilidad de supervivencia, y presentar un informe que sus supervisores pudieran leer sin cuestionar su competencia mental. Se había preparado para la habitual colección de refugios con escasa funcionalidad y para las interpretaciones creativas de la palabra refugio. Para lo que no se había preparado fue para salir del haz de transporte y ser inmediatamente interceptado por lo que parecía ser un control de seguridad. «Alto», anunció una voz mecánica que se parecía sospechosamente a Clank. «Por favor, indique su nombre»,
propósito y bebida preferida para su visita a Fuerte Martínez. El profesor Krent contempló lo que una vez fue el área de pruebas Gamma 7 y que ahora parecía ser Fuerte Martínez. El modesto afloramiento rocoso que había servido de telón de fondo para 2.847 pruebas de supervivencia previas estaba ahora completamente oculto por una estructura fortificada de varios niveles que parecía diseñada por alguien que se tomó la arquitectura de un castillo medieval como un desafío personal más que como una referencia histórica. ¿Alguna vez selección? Logró graznar el profesor Krent. El oficial al mando mantiene un servicio de bebidas completo. Clank explicó desde su posición en lo que era sin duda un puesto de guardia con un sistema de barrera retráctil. Las opciones actuales incluyen café, mezcla de té de hierbas y algo llamado cacao de supervivencia, que parece haber sido sintetizado a partir de raciones de emergencia, y lo que solo puedo describir como química avanzada. Esto no estaba en el manual. El profesor Krent había memorizado todo el protocolo de evaluación de la prueba de aptitud para la supervivencia, y en ninguna de sus 847 páginas se mencionaba nada sobre oficiales al mando, puestos de guardia o servicios de bebidas. Consultó su tableta con la esperanza de encontrar alguna guía para esta situación. Pero el formulario de evaluación simplemente le pedía que calificara la idoneidad estructural en una escala del 1 al 10. Ni siquiera había una casilla para redefine por completo el concepto de refugio. Supongo que tomaré un café, dijo el profesor Krent. Porque ante lo imposible, a veces la única respuesta racional es seguirle el juego y esperar que finalmente tenga sentido. Clank procesó la solicitud con una serie de pitidos de satisfacción y activó el sistema de barreras. Excelente elección. Por favor, proceda a la entrada principal. El oficial al mando está realizando un recorrido estructural para los demás candidatos a la evaluación. La entrada principal resultó ser un impresionante arco flanqueado por posiciones defensivas que habrían hecho llorar de envidia a los ingenieros militares medievales. Al acercarse el profesor Krent, pudo oír voces desde el interior de la estructura, y una de ellas era sin duda la de Jake, hablando con el tono de alguien que da una visita guiada. Si se fijan en el sistema de ventilación, he creado un patrón de flujo de aire natural que mantiene una temperatura óptima en toda la estructura, a la vez que proporciona múltiples salidas de emergencia. La belleza de este diseño reside en su completa sostenibilidad, utilizando únicamente principios geotérmicos y diferenciales básicos de presión atmosférica. El profesor Krent entró en lo que solo podría describirse como el salón principal de una fortaleza y descubrió a Jake dirigiéndose a un público compuesto por Glor susurro de lluvia y lo que parecían ser varios extraterrestres más que definitivamente no habían formado parte del grupo de prueba original. «Profesor Krent», gritó Jake con el entusiasmo alegre de quien organiza una fiesta de inauguración. «¡Qué oportuno!». Estaba explicando el sistema de recuperación de agua. ¿Quieren el recorrido técnico completo o pasamos directamente a la matriz de comunicaciones? Matriz de comunicaciones, repitió el profesor Krent, elevando su voz hacia frecuencias que hacían resonar las formaciones cristalinas cercanas. Oh, por supuesto. Conseguí aumentar la señal de la baliza de emergencia en un 400% aproximadamente combinando cámaras de resonancia metálicas y un posicionamiento de antena realmente creativo. De hecho, he estado en contacto con 3 rutas comerciales diferentes que pasan por este sistema. Resulta que hay una sorprendente cantidad de tráfico comercial en el sector Gamma. El profesor Krent miró a su alrededor, lo que Jake llamaba casualmente el salón principal, y se dio cuenta de que se encontraba en un espacio más grande, más cómodo y mucho mejor equipado que su propia oficina en el centro de evaluación. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecían sistemas de almacenamiento, áreas de trabajo y lo que solo podía describirse como comodidades. Incluso había iluminación ambiental que parecía provenir de algún tipo de sistema reflectante que canalizaba la luz natural por los espacios interiores. Jake, dijo el profesor Krent con cuidado. La prueba consistía en construir un refugio básico para la supervivencia. Cierto. Jake asintió con entusiasmo. Misión cumplida.
Este lugar podría albergar cómodamente a 12 personas durante unos 6 meses, suponiendo unas necesidades calóricas estándar y un consumo moderado de recursos. Las capacidades defensivas por sí solas disuadirían a la mayoría de la fauna hostil. Y el sistema de comunicación significa que nunca estamos realmente aislados de posibles operaciones de rescate. Pero es una fortaleza. Bueno, sí, técnicamente es una fortaleza, pero es una fortaleza muy práctica. Mira, instalé portavasos. Y, en efecto, había portavasos cuidadosamente tallados en lo que parecía ser una zona de asientos diseñada a medida, frente a una gran abertura que ofrecía una excelente vista del paisaje circundante, a la vez que permanecía completamente protegida de la intemperie. La cafetera, decía el profesor Krent semanalmente. ¿Dónde está la cafetera? El rostro de Jake se iluminó con el orgullo de quien presume su proyecto favorito. Oh, te va a encantar. De hecho, he mejorado todo el sistema. Venga, déjame mostrarte la cocina. La cocina. Había una cocina en un refugio de supervivencia en una luna de pruebas árida, y era más bonita que el área de preparación de alimentos en las dependencias del personal del centro de evaluación. Jake mostró su sistema de preparación de café mejorado, que de alguna manera había evolucionado del aparato improvisado que el profesor Krent había presenciado antes, en algo que parecía propio de una cafetería de lujo. El café, tuvo que admitirlo el profesor Krent, era excelente. Lo realmente inteligente, continuó Jake, aparentemente inconsciente de haber roto fundamentalmente todas las suposiciones sobre psicología de supervivencia bajo las que había operado el Centro de Evaluación Galáctica durante 3 siglos, fue darse cuenta de que todos los componentes básicos para la fabricación avanzada estaban ahí, en el kit estándar. Solo había que pensarlo en términos de química molecular en lugar de herramientas individuales. El profesor Krent se sentó en su asiento perfectamente diseñado, equipado con portavasos, bebiendo un café increíblemente bueno, y miró a través de las aberturas climatizadas a un paisaje que se había transformado de un duro entorno de supervivencia a lo que parecía ser el patio de un asentamiento próspero. Jake, dijo finalmente, en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías esta estructura en cuanto a su idoneidad para la supervivencia? Jake consideró la pregunta seriamente. Bueno, probablemente le daría un 7, tal vez un 7,5. 7. La voz del profesor Krent se quebró. Esta fortaleza tiene una calificación de 7. Claro. Bueno, cumple su función, pero definitivamente se puede mejorar. Si hubiera tenido unas horas más, podría haber instalado una plomería adecuada y tal vez una planta de fabricación básica. Tal como está, es solo una solución temporal. El profesor Krent se dio cuenta de que tendría que reescribir por completo el manual de evaluación. 3 semanas después, el profesor Krent seguía intentando escribir su informe. Había revisado 17 borradores diferentes, cada uno de los cuales sonaba cada vez más como el manifiesto de alguien que ha pasado demasiado tiempo mirando al vacío cósmico y ha empezado a devolverle la mirada. Su supervisor, el director Borak, inicialmente se negó a creer los hallazgos preliminares e insistió en realizar una inspección visual personal. El director Borak regresó de probar la Luna Gamma 7 con la expresión de conmoción de quien ha presenciado las leyes fundamentales de la física y presenta una queja formal ante la administración del universo. Entonces, dijo el director Borak, acomodándose en su silla de oficina con los movimientos cuidadosos de alguien cuya visión del mundo había sido recientemente destruida y reconstruida a toda prisa con cinta adhesiva y una negación obstinada. El humano sigue ahí. Sí, señor. Jake ha establecido lo que él llama residencia permanente a la espera de la aprobación urbanística correspondiente. Presentó una solicitud formal a la Autoridad de Comercio Galáctico para registrar Fort Martínez como puesto comercial independiente. Y la solicitud se está considerando seriamente. Sí, señor. Al parecer, su ubicación proporciona un acceso óptimo a 3 rutas marítimas principales. Sus instalaciones superan los estándares galácticos de seguridad y alojamiento,
y su café ha sido calificado como sorprendentemente excelente por el Comité de Inspección de Rutas Comerciales. El profesor Krent consultó sus notas, que habían evolucionado de formularios de evaluación estándar a algo similar al manual operativo de un pequeño municipio. También ha establecido lo que él llama un programa de servicios para viajeros. El colectivo Crystalline ya ha reservado Fort Martínez para su retiro filosófico anual. El director Borak emitió un sonido que podría haber sido una risa o el sonido de su cordura restante intentando escapar por el sistema respiratorio. Permítanme entender esto correctamente. Un humano realizó nuestra prueba de supervivencia estándar, construyó una fortaleza en lugar de un cobertizo, estableció relaciones comerciales con 3 civilizaciones diferentes y ahora dirige lo que equivale a un hotel de lujo en nuestra luna de pruebas. Correcto, señor. También se ha ofrecido a brindar servicios de consultoría para nuestro programa de pruebas de supervivencia. Según su propuesta, cree que puede mejorar la tasa de éxito general en aproximadamente un 400% mediante lo que él llama educación práctica en gestión de recursos. ¿Y qué opinan de esta propuesta? El profesor Krent había dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre esta cuestión. Su respuesta inicial implicó mucha irritación y varios intentos de encontrar lagunas en las leyes básicas de la física. Pero después de 3 semanas revisando los datos, consultando con ingenieros especialistas y bebiendo más del café increíblemente bueno de Jaque de lo que probablemente era saludable para un valdoriano, llegó a una conclusión que incluso lo sorprendió. Creo, señor, que hemos estado realizando esta prueba incorrectamente durante los últimos 3 siglos. La expresión del director Borak sugería que esta no era la respuesta que esperaba, pero posiblemente la que esperaba. Todas las especies que hemos probado han abordado el desafío de la supervivencia desde la perspectiva de qué es lo mínimo que necesito hacer para no morir. El profesor Krent continuó. Los humanos lo abordan desde la perspectiva de cómo puedo usar estos recursos para prosperar. Hemos estado haciendo pruebas para la supervivencia. Demostró maestría, pero construyó una fortaleza. Sí, señor. Una fortaleza muy práctica con excelentes comodidades y una ingeniería estructural impresionante. Cuando le pregunté sobre su razonamiento, dijo, y cito, bueno, si vas a construir algo, más vale que lo hagas bien. Esto fue como aquella acampada de fin de semana en Montana, pero con peor clima y mejores materiales. El director Borak guardó silencio un buen rato, mirando las estrellas distantes por la ventana de su oficina y probablemente contemplando las implicaciones de vivir en un universo donde los humanos consideraban la construcción de fortalezas avanzadas como un campamento de fin de semana. Profesor Krent, dijo finalmente, ¿cómo calificaría el desempeño humano en nuestra escala de evaluación estándar? El profesor Krent temía esta pregunta porque la respuesta honesta sonaría como el tipo de cosa que haría que los oficiales de evaluación fueran transferidos a estaciones de monitoreo remotas en sectores donde el evento más emocionante era la migración anual de partículas de polvo cósmico. Bueno, señor, técnicamente nuestra escala solo llega hasta 10. Y el desempeño humano requeriría que agregáramos varias categorías nuevas al sistema de evaluación, posiblemente un marco matemático completamente nuevo. El director Vortex hizo otro ruido que definitivamente sonaba como si estuviera perdiendo la cordura. ¿Qué categorías? Optimización de recursos, desarrollo de infraestructura, integración económica, relaciones diplomáticas, innovación tecnológica y lo que Jaque llama excelencia en la hospitalidad. Además, necesitaríamos crear una subcategoría para la calidad del servicio de bebidas. Calidad del servicio promedio. ¿De verdad el café es excepcionalmente bueno, señor? Hubo otro largo silencio. Finalmente, el director Borak tomó una decisión que alteraría fundamentalmente el enfoque del Centro de Evaluación Galáctica C para la evaluación de supervivencia. Profesor Krent, quiero que prepare un informe exhaustivo que recomiende la revisión completa de nuestros protocolos de prueba. También quiero que invite formalmente a Jaque Martínez a servir como consultor en el desarrollo de nuestro nuevo programa y en Fuerte Martínez. Señor, Fuerte Martínez será designado como el nuevo centro de entrenamiento avanzado de supervivencia. Al parecer,
Necesitamos elevar nuestros estándares. El profesor Krent tomó nota sobre la reestructuración del programa, los acuerdos de consultoría y la redesignación de las instalaciones. Luego añadió una nota final a su informe, ya que era necesario documentar algunos aspectos para el bien de futuros xenoantropólogos que podrían intentar comprender este momento de la historia galáctica. En una observación personal, escribió: los seres humanos, ante un desafío de supervivencia, no solo sobreviven, sino que se renuevan. Esta parece ser una característica común a toda la especie y debería considerarse en todas las interacciones futuras con seres humanos. Además, se toman el café muy en serio, algo que nunca debe subestimarse. 3 meses después, el nuevo programa avanzado de entrenamiento de supervivencia del Centro de Evaluación Galáctica tenía una lista de espera de más de 3.000 solicitantes de 847 especies diferentes. Fort Martínez se había ampliado 2 veces para satisfacer la demanda, contaba con una calificación de 5 estrellas de la Guía de Hospitalidad Galáctica y se había convertido en la sede no oficial de la educación en gestión de recursos interespecies. Jaque Martínez seguía allí, seguía realizando mejoras, seguía sirviendo un café excelente y seguía tratando toda la operación como si fuera un proyecto de fin de semana más que se había salido un poco de control. Porque eso es lo que hacen los humanos. No se limitan a resolver problemas. Sobrediseñan soluciones que funcionan tan bien que revolucionan accidentalmente industrias enteras, asegurándose de que todos disfruten de una excelente taza de café. Y en algún lugar de la galaxia, otras especies finalmente comenzaban a comprender por qué nunca se debe subestimar a un humano con suministros básicos y demasiado tiempo libre.